Pues como decía Alberto, estoy aquí porque durante los próximos 2 días la red de municipios agroecológicos Terrae, para la que trabajo a tiempo parcial, es una red de municipios que ahora mismo debe tener unos 50 asociados en toda España, de ellos 2 en Tenerife, Buenavista y San Juan de la Rambla, y bueno, hay otros en La Palma, en La Gomera, incluso en Cabildo entró, alguno en Gran Canaria, y hacemos todos los años un simposio ibérico, aparte de la asamblea, simposio donde cualquier persona viene a hacer comunicaciones, esté o no en el entorno de la red. Es un simposio que hacemos conjuntamente con la SEAE. Hay un acuerdo entre la Sociedad Española de Agricultura Ecológica y la red de municipios agroecológicos Terrae, y hacemos todos los años un simposio, pero da la casualidad de que en este momento en el que estamos, de hecho, desde los recursos públicos en decrecimiento de gasto, pues ha costado mucho que vinieran compañeros de las Islas Canarias a la península, y al cuarto año hemos dicho que vamos a tener que intentar ir a hacer un simposio para que por lo menos los canarios se conozcan y trabajen más en red, que es lo que vamos a hacer mañana. No es el simposio ibérico, desgraciadamente, lo tendremos en el mes de noviembre en Extremadura, pero es un encuentro de los municipios de Canarias de la red Terrae, abierto a cualquier persona que haya querido hacer una comunicación, y han tenido a bien venir, pagándoselo con sus propios recursos, pues unos 7 municipios de la red de otros lugares del Estado que van a compartir también sus experiencias. Hoy hemos estado visitando la finca de Lasos, la del Mato, que ha dejado impresionados a los alcaldes que han venido. Pero bueno, aparte de... Yo no vengo a hablar de la red Terrae, lo que pasa es que bueno, es lo que explica un poco que pueda estar aquí hoy, mañana y pasado. Vengo a hablar como parte de un activismo de otro tipo. Madrid Agroecológico es una plataforma que creamos en el año 2015, movimientos vinculados a la red de huertos urbanos de Madrid, grupos de consumo, gente que se estaba dedicando a la investigación, huertas sociales, diferentes iniciativas que había en el entorno de Madrid. Nos constituimos en plataforma con el objetivo de incidir en las políticas públicas, o mejor dicho, en los programas electorales de los partidos que concurrían a las elecciones autonómicas y locales de mayo del 2015. Desde enero hasta mayo estuvimos preparando propuestas para trasladar la agroecología al programa electoral de todos los partidos políticos. Una de las cosas que al menos yo intento aplicar, soy concejal y he tomado compromiso por un partido político, una agrupación de electores, pero en Terrae y en lo que entiendo que es la agroecología es la diversidad. No solamente está en el suelo, no solamente está en las 80 especies o variedades distintas que hay en la finca del Mato, sino también en la aceptación de la complejidad de visiones del mundo que puedan tener los partidos políticos. En Red Terrae lo mismo hay de Podemos, del PSOE o del PP, y bueno, pues intentamos utilizar el criterio de la biodiversidad también en lo ideológico, aunque luego cada cual toma su posición ideológica, sin lugar a dudas, sobre todo en un momento como este de crisis, de civilización profundísima en la que nos enfrentamos. Entonces, presentamos las candidaturas, el programa electoral agroecológico a todos los partidos políticos, abierto, había gente del PP, del PSOE, entonces todavía incluso de UPyD, y tuvimos la suerte, no deja de ser una suerte, que en el Ayuntamiento de Madrid entrara una candidatura realmente de cambio y fuera una concejala de ECO en concreto la que ocupara el área de medio ambiente del municipio de Madrid. Y estaba muy interesada por las cosas que habíamos planteado dentro del sueño que suponía en el año 2015 hablar en España en general y en Madrid en particular del agrocompostaje. Y dijo, esto del agrocompostaje, ¿podríamos hacer algo? ¿Podríamos hacer una experiencia? Y efectivamente, diseñamos una experiencia piloto. Mi intervención va a tener 3 partes. La primera es, seguramente vas a deciros cosas que controláis más que de sobra, tiene que haber algunas reflexiones en torno a los conceptos de soberanía y transición, una toma de compromiso con lo que significa los riesgos de colapso de civilización y energéticos que tenemos que afrontar, y la necesidad de diversidades, y la diversidad incluye cualquier posición ideológica, y de convergencias y de sumar. Es necesario, ante la gravedad de la situación, ser capaces de sumar ideas. ¿Es posible sumar con entornos donde hay liberales y capitalistas a ultranzas? Es difícil, pero si oyeseis hablar a una concejala del PP, que fue curiosamente alcaldesa de un municipio pequeño de Madrid, fue presidenta de la red Terrae durante 4 años, si le oyeseis hablar de soberanía alimentaria en algún momento dirías, ostras, es posible. Lo que hace falta es que se contamine. Igual que el capitalismo contamina en el centro de trabajo, o cuando vamos al mercado, la contaminación inversa también se produce y es posible. Es posible la contaminación, y que personas que tengan posicionamientos a priori
ideológicos claramente procapitalistas hablen de la relocalización y de sistemas alimentarios locales. Entonces, por una parte, una introducción sobre soberanías y de transiciones. La segunda, el paso de la agroecología a algo que ya implica una política pública concreta, que es el agrocompostaje. El agrocompostaje es cuando el agricultor que se esfuerza por producir de un modo distinto con la alianza del consumidor, alianza entre un actor económico, el agricultor, y un actor social, los consumidores, son capaces de incorporar a alguien que tiene las competencias, según la ley de bases del régimen local, sobre la gestión de los residuos urbanos, que es una patata caliente porque necesita utilización de suelo, acapara suelos, malgestiona recursos de materia orgánica, como son los recursos que podamos tener como residuos en casa, que son realmente la clave para alimentar a la tierra que nos alimenta. Entonces, ¿es posible el agrocompostaje? Sí, y necesitamos contaminar desde lo social a las administraciones públicas. Y lo que os voy a contar hoy, junio de 2017, prácticamente julio, es una historia que desde 2015 es una historia de esperanza, y con un montón de casos concretos hemos conquistado administraciones públicas para que lleguen a cabo cambios en los modelos de gestión. Le estamos llamando desde lo social la marea marrón. La posibilidad de que una persona, un activista en su casa, separe la materia orgánica, la deposite, la done en un determinado lugar y establezcamos un circuito que permita compostarlo, compensando al agricultor por hacerlo, para que después vuelva en forma de alimento, alimentar a la tierra que nos alimenta. Tiene una componente incluso de ritualización de los ciclos de la materia orgánica. Aprovecho, hoy he tenido la ocasión de conocer a Alexis, y es una de las personas que trajo el concepto de agrocompostaje a la lengua española, ¿verdad? Y al español, así que un reconocimiento a Alexis, porque yo sería de tercera generación, yo se lo habría ido a contar en su momento a Ramón Plana. Es un reconocimiento a Alexis. Nos tenemos que apropiar de los ciclos de la materia orgánica, que son la base para poder construir la agroecología. La agroecología no es solamente consumir, no es solamente producir, sino es un adecuado manejo de la materia orgánica y el suelo. Vamos entonces a hacer en esta segunda parte una introducción, desde mi conocimiento como técnico de una red de municipios, de lo que significa la gestión de los residuos y la oportunidad que se le abre a los agricultores, pequeños hortelanos, para recibir, no solamente recircular la materia orgánica, sino recibir rentas complementarias. Esa es parte de la clave. Los ciclos desde la ecología los podemos tener claros, pero lo que tenemos que ser capaces de reconstruir ecosistemas económicos sanos. Y eso es posible si conseguimos meter a las administraciones locales y profesionalizar el agrocompostaje. A día de hoy, en la finca de Lasos, en el Mato, se está haciendo un ciclo del carbono ejemplar, fijando carbono en suelo, consiguiendo una fertilidad extraordinaria del suelo, pero no está recibiendo ninguna renta complementaria el agricultor. Los que se llevan el dinero son las constructoras que llevan al PIR, a los vertederos o al riesgo de que se produzca una incineradora. Las mafias del sistema están ahí para ser capaces de acaparar los recursos económicos. Si nos queremos quedar con la marginalidad de gestionar los ciclos de la materia orgánica, nuestro es. No, nuestra pelea es luchar política y económicamente con las mafias que se están quedando con la materia orgánica y encima cobrando por ella. ¿Es posible que haya un reparto de rentas y que las tasas que pagamos los ciudadanos lleguen al agricultor que está gestionando de modo inteligente la materia orgánica? Es posible y es parte de la agenda que os voy a trasladar. Y en la segunda parte de la intervención haré primero una presentación muy breve de algunas cuestiones básicas de moneda social y enseguida un taller. Es un taller que he tenido la ocasión de ensayar en diferentes foros, en foros más liberales y en foros más afines. He tenido ocasión de, por ejemplo, hace un año en Ecuador, en una universidad privada de Ecuador, hicimos un taller de emisión de monedas. Ecuador dejó planteado en una ley de economía social la posibilidad de emitir monedas complementarias. Entonces diseñamos un taller que consiste en repartir roles. Entonces, en la segunda parte del taller, alguien que tenga relación con un consistorio, que sea concejal o alcalde, le tocará hacer de ayuntamiento. Alguien que venga de ser un consumidor habitual de agroecológico tendrá abogar. Alguien le tocará por sorteo seguramente hacer de constructor y de malo, pero esto es parte de la realidad en la economía y tenemos que tenerla presente e incorporarla en la creación de nuevos mecanismos de valor distintos a las del capital tal y como se está emitiendo,
pequeños artesanos, en fin, haremos un reparto y montaremos aquí una función teatral con 8 personas o 7 personas voluntarias, el resto estaréis de observadores, y empezaremos a emitir moneda de 3 maneras. Empezaremos primero a ver cómo se gestiona la emisión en euros, como lo que hicimos en el caso de Ecuador en dólares, hemos también en el Impact Hub en entornos más bien propios de ciudadanos, ¿no? Votantes de ciudadanos, y hubo tensión al hablar de monedas complementarias. Un modelo de emisión de cómo funciona el dinero en euros y un segundo de moneda respaldada en euros, tipo, para los que tengáis conocimientos de monedas complementarias, el EQI, el Bristol Pound o las monedas de Toulouse o Benin, monedas respaldadas en euros, y un tercer escenario que serían las monedas de crédito mutuo emitidas desde la propia ciudadanía. Y por cerrar la presentación, estamos prototipando monedas respaldadas, y tiene relación la última con la segunda parte del agrocompostaje, monedas cuyo respaldo sería la materia orgánica que rescatemos de nuestras casas. ¿Os suena el Bitcoin? ¿Suena, no, la criptomoneda? Hay un Mini, que es un programa de ordenador muy complejo que necesita muchos recursos de energía para producir el Bitcoin, que pasa entonces a poderse intercambiar y con él se especula en mercados. Lo que estamos diseñando, y llevamos tiempo prototipando, y no creo que tardemos mucho en lanzarlo, es que tengamos una escatomoneda. Respaldar la emisión de una moneda desde lo social en función del esfuerzo de separación que hagan los hogares de la materia orgánica y donde lo depositen, siempre y cuando garanticemos que llega a alimentar a la tierra que después nos alimenta. Es juntar los aspectos de la agroecología con la inteligencia monetaria, que es parte de la transición. Y con esto paso ya a la primera de las partes. Soberanías y transiciones. He permitido algunas transparencias, seguro que algunas de estas os suenan. Esta es las famosas de los MIDO, los límites del crecimiento, con sus diferentes ediciones, la primera de los años 90 y sucesivas, que lo que nos vienen a decir, con variables bastante bien medidas y muy afinadas en la última edición del año 2012, es que la civilización, la occidental, la que se fundamenta en la Ilustración, en los principios de una democracia liberal, en los principios de una moneda y de una economía determinada, consumidora de recursos no renovables, generadora de gases de efecto invernadero, con un crecimiento exponencial de la población, tiene un límite. Tengo un buen amigo, no le he llegado a conocer en persona, pero a quien le lee se acaba siendo su amigo, un historiador británico que se llama Arnold Toynbee, que dijo: ha habido 21 civilizaciones a lo largo de toda la historia de la humanidad, y se dedicó a estudiarlas todas, cómo nacían, cómo crecían y por qué morían. No ha habido ninguna que haya durado más de un determinado tiempo. Hace mucho tiempo que teorizamos sobre que la civilización occidental, la que se construyó desde el siglo XV-XVI, pegó un salto con la Ilustración y las democracias liberales en el siglo XIX, va a tener un fin. Y lo que nos hablan desde los MIDO son las variables que seguramente no va a ser capaz el sistema de compensar los desequilibrios en materia de suministro de alimentación, crecimiento de la población, contaminación, utilización negligente de los recursos naturales y diferentes tipos de contaminaciones. Y una de las claves de los movimientos de transición, dentro de los que me encontraría claramente, sería el tema del pico del petróleo, sobre lo que seguro que aquí habéis trabajado largo y tendido. En algún momento de este siglo, el petróleo volverá a tener precios como los que tuvo el año 2008, ¿verdad, Alexis?, de cerca de $150 por barril. ¿Posibilidades de cuándo se puede producir eso? Pues hay diferentes opciones, pero hay una de las variables, hay 3 o 4 modelizaciones que viene a decir: no es un crecimiento que pique y directamente nos vayamos al garete. Tiene tendencia a ser una curva que va aumentando paulatinamente, y se han hecho de hecho escenarios de crecimiento del precio del petróleo con subidas, después vueltas a bajar, bajadas temerarias como las que hemos visto en los últimos años, vuelta a subir, vuelta a bajar, y es lo típico de una persona o de un sistema ciclotímico, subidas y bajadas. Lo que en términos de personalidad consideramos que es un desequilibrio, cuando tenemos subidones muy fuertes y después depresiones, los sistemas económicos nos quieren hacer creer que es normal, pero es algo que va de un modo claro a conducir al colapso del sistema. Hay 2 maneras de entender
la economía, si me permitís simplificar, desde la ecología o desde la historia. Una es la que nos cuentan los economistas liberales, que es el ciclo económico. No pasa nada que haya una crisis, nos vamos a recuperar. ¿Cuántas crisis ha habido desde que hay constancia de ciclos económicos? Pues hasta se han permitido teorizar sobre ciclos económicos de 4 o 10 años, sobre ciclos económicos de 15 y hasta de 70. Los tienen todos más o menos estudiados. Le llaman los ciclos económicos, y cuando hay una crisis se produce una purga, la mitad de los actores del sistema se van fuera, desempleados porque no se han cualificado, y que se cualifiquen, les da igual. Hay otro modelo para ver la historia, de más largo, y es que todo lo que sube baja, y eso es lo que no quieren entender los que se están centrando en modelos de ciclo económico corto, como si fuera una continua ciclo de vida y una reencarnación permanente. No, la historia nunca es la misma. Y hay momentos para que dominó el planeta Tierra los artrópodos, después dominó el planeta Tierra los reptiles, y los reptiles desaparecieron y aparecieron los mamíferos. Hace 80 millones de años el planeta estaba totalmente ocupado por los grandes reptiles. Volaban, nadaban, corrían, cazadores, se alimentaban de vegetales, pastaban, y entonces había surgido un nuevo filo, un nuevo tipo de ser vivo, que eran los primeros mamíferos, las musarañas. Mientras el ecosistema durante el planetario, durante la edad secundaria o mesozoico, estuvo controlado por los grandes reptiles de sangre fría, ponían huevos y se desentendían de las crías, con sistemas de socialización no demasiado desarrollados, ya había en los intersticios de los ecosistemas mamíferos, sangre caliente, daban de mamar a las crías, con modelos mucho más complejos de relaciones sociales y con una estructura cerebral no solamente el reptiliano, sino habían envuelto con córtex, con una estructura más compleja alrededor. Durante mucho tiempo los primeros mamíferos tuvieron que vivir de comer cucarachas en las sombras de los ecosistemas controlados por los grandes reptiles. Pero la historia y la evolución funciona por su vida, se parece más a una campana de Gauss. Y llegó el momento en el que los reptiles colapsaron, y en apenas unos millones de años todos los ecosistemas de la Tierra estuvieron controlados, dominados, ejercidos por los mamíferos. Entonces eso es parte de los ciclos a los que tenemos que hacer frente. Por meter una cuestión de economía, que es una transparencia harto interesante, nos la tuvieron que analizar desde los Estados Unidos, es la correlación entre la deuda y la dependencia del petróleo. En esta parte de aquí abajo veis el porcentaje de la deuda que tienen los países sobre el total de su Producto Interior Bruto. España, esta es del año 2009, España por entonces estaba en una situación buena, estábamos con el superávit de época de Zapatero, en torno a un 50% de deuda tenía España. Entonces se decía, no, tienen mucho más riesgo y mucha más deuda otros países, Bélgica, Estados Unidos, Canadá, Francia, en efecto. La deuda no es el principal de los criterios de riesgo de colapso país, porque esta transparencia del 2009 lo que nos viene a indicar es que los países de riesgo no lo eran por la deuda económica, era por la dependencia del petróleo, por el gasto de su Producto Interior Bruto que iba a la compra de petróleo para mantener su economía en vigor. ¿Cuáles fueron los países que dieron problemas o han dado problemas desde el año 2009 hasta ahora en cuanto el sistema financiero tembló? Portugal e Irlanda, rescatados, España e Italia. Noruega se salvó. Todos aquellos que tenían una dependencia del petróleo superior al 50%. Esto sí que correlaciona con riesgo de colapso sistémico. Lo que pasa es que los economistas no lo quieren reconocer. Consideran que la energía es simplemente un bien de mercado que se compra y se vende. Pero ya tenemos economistas que nos dicen que cualquier país que tenga más de un 5%, 3 a 5, dependiendo de quién, de su PIB dedicado a la compra de petróleo, es un país de riesgo en cuanto el petróleo vuelva a subir. Y el petróleo volverá a subir en algún momento. Eso sería la parte de la agenda de transiciones. Y la energética es fundamental, pero no solo. Tenemos otras agendas de transición. La energética se irá trabajando como se pueda, las leyes no apoyan, tenemos un modelo energético especialmente recalcitrante y conservador, pero hay otros tipos de soberanías o de transiciones, por ejemplo la alimentaria, que es sobre la que vamos a hablar sobre todo hoy en la segunda parte, la seguridad alimentaria y la soberanía alimentaria, la soberanía energética y la tercera de las soberanías, que para algunos es clave, porque
porque la batalla no es solo ecológica. Si no somos capaces de que la moneda y los sistemas económicos se respalden en bienes reales que generen riqueza, como la energía o como los alimentos y los ciclos de carbono, de nitrógeno, de fósforo, nuestro sistema económico se va a ir al garete en algún momento. Igual que las musarañas estuvieron resistiendo durante siglos, millones de años, en sus resquicios hasta que los dinosaurios colapsaron y pudieron ocupar, necesitamos monedas sociales y complementarias que vivan en los intersticios del sistema, aunque sea el Tempus, aunque sea el Demus en Gran Canaria, forman parte de la capacidad de resiliencia por si el sistema peta. La construcción de monedas y de sistemas de intercambio complementarios al euro, porque el euro es una moneda de riesgo. Cualquier economía fundamentada en el monocultivo o en el bicultivo, y el archipiélago canario es un ejemplo de los riesgos que supone la dependencia del turismo o del plátano o del tomate, ya ha entrado precisamente en una situación muy delicada en Gran Canaria. Los monocultivos son delicados. En monedas pasa exactamente igual. Tenemos a un gran teórico práctico de las monedas, que es Bernard Lietaer, que dice: un bosque que solamente tenga una especie, como venga una plaga, la hunde. Nuestro sistema económico fundamentado en una divisa que es el euro, acoplada completamente al dólar, y lo vimos en 2008, como uno de los actores del monocultivo planetario de monedas colapse, el resto nos vamos detrás al agujero. Entonces es parte de la agenda la construcción de alternativas monetarias, y a eso dedicaré la segunda parte de la intervención después del descanso. Pasamos a... Todos estamos acostumbrados a saber lo que es una pirámide ecológica, ¿no? Los productores primarios están en la base y en función de la biomasa de vegetación, la finca del mato, en función de la biomasa de base podremos tener a la oveja peligüe, podremos tener a la cabra o podremos tener los seres vivos en sucesivos peldaños de la pirámide trófica. La economía se construye a la inversa. El capitalismo se ha construido invirtiendo la pirámide. Esto es en Estados Unidos. El 1% del Producto Interior Bruto lo genera la agricultura y el sector de materias primas. Un 1,9% la minería, y la mayor parte de la actividad está vinculada al sistema financiero. Un sistema financiero que no está respaldado, hace tiempo que no hay nada detrás de las monedas que estamos emitiendo, y que da la impresión de que nuestra pirámide está invertida y que es altamente frágil. A esto es a lo que un economista, José María Naredo, le llamó la regla del notario, y dijo: no es muy sano un ecosistema en el que uno gana tanto más cuanto menos tangible es el bien que aporta a la sociedad. Nuestro sistema está diseñado para que el agricultor pierda. Eso es parte de lo que os voy a trasladar en los próximos minutos. Y esto es un sistema completamente inestable. Un ejemplo de los riesgos del sector primario, de los más claros, es el precio de la leche. Vosotros, si vais a los pies de la cama de un pariente a un hospital y veis esto, fuera de las constantes de ritmo cardíaco, o fuera el azúcar en sangre, cualquiera que fuera de las variables que tiene en cuenta un sanitario, y veis esto, os preocuparíais, ¿no? Dirías: ay, madre mía, a este le pasa algo. Efectivamente, esto es un sistema que durante un periodo tenía una tendencia de ciclos que podrían ser más o menos naturales, decreciente, que no es un muy buen síntoma. A partir del año 2008-2009, el ecosistema del capital mundial sufre un primer varapalo, y a partir de ese momento nos encontramos con que no vuelve a recuperar los ritmos de aquella fase del capitalismo previa al año 2007-2008. La emisión de masa monetaria ha sido extraordinaria y se acumula por la regla del notario en las grandes finanzas, en los mercados totalmente financiarizados, en derivados financieros, y la mayor parte de las materias primas están sometidas, sobre todo las agrarias, que son las que nos interesan, están sometidas a unas fluctuaciones que hacen inviable la cuenta de resultados de un agricultor. Tú, si montas un bar como negocio sencillo o una papelería y sabes que el café va a valer en unos momentos, lo vas a poder vender a 2 euros y en otro momento lo vas a vender a 20 céntimos, tú puedes tener una previsión de ingresos y gastos. Esas fluctuaciones en los precios hacen inviable cualquier negocio. ¿Quién está viviendo de la agricultura y la ganadería?
Pues en la agricultura agraria están viviendo aquellos que se dedican a utilizar la previsión de producciones de los siguientes años en los mercados de Chicago de productos alimentarios, donde se compra y se vende continuamente y se especula sobre el precio del trigo, del arroz, de las grasas, de las leches, de la soja. Son los que están sacando dinero, no los productores de materias primas. Los productores de materias primas están sometidos a unas oscilaciones que hacen de facto inviable la mayor parte de los emprendimientos agrarios. ¿Y esto tiene que ver con lo que vamos a ver después? Sí. Nuestra propuesta es: el agricultor agroecológico del futuro no tiene que estar mirando a la PAC, no tiene que estar mirando a ver cuánto le va a caer de las negociaciones que hagamos en Bruselas, en Madrid o donde les dé la gana. Lo que tenemos que ser capaces para estabilizar las rentas de los productores de materias primas es darle la oportunidad de que sean ellos los gestores de la materia orgánica de sus entornos. Que el ayuntamiento decida con 2 gónadas, con 4 gónadas, que sus residuos no van a ir a vertedero, sino que a un precio de 25 euros tonelada, la mitad de lo que pueda costar la gestión de los residuos en un PIR, se lo demos al agricultor para que lo composte y alimente a la tierra que le alimenta. Con 100 toneladas, con 50 toneladas podría tener unas rentas de 2.000, 3.000, 4.000, 5.000 euros al año, que es el modelo de agrocompostaje que hacen en Austria. Eso le puede salvar la cuenta de resultados a un pequeño agricultor que tenga apenas unos miles de metros cuadrados de tierra para producir alimentos. Entonces, los mercados de productos totalmente globalizados fluctúan. La agroecología es una alternativa que reduce los márgenes de riesgo, que aprovecha residuos para convertirlo en insumos. ¿Cuál es el precio medio de las personas que están comprando a la finca del Marco, el proyecto de Lasos? El precio que pagan medio mensual por los 6 kilos a la semana de hortalizas o de verduras. 15 a la semana. 15 a la semana, todo el año estable, ¿no? Si tú estás produciendo hortalizas, tomates, en la isla de Gran Canaria, o para los mercados europeos, vas a tener fluctuaciones en los precios considerables. La agroecología estabiliza precios. Esa es una de las claves: el consumidor de proximidad y la confianza. El capital social, que es la generación de espacios de comunidad, permite estabilizar precios en los ingresos de los agricultores y debe permitir obtener rentas complementarias vía un cambio en el concepto de la gestión de la materia orgánica o de los residuos de los ayuntamientos. Porque la realidad es que la agricultura de media, estadísticas medias, en España está así: la inversión total agraria empieza a decaer a partir de los años 90 aproximadamente. El número de agricultores en activo en España empieza a decrecer extraordinariamente a partir de los 50 y no ha hecho más que caer. Ahora mismo puede haber en activo en toda España, dependiendo del tamaño y de si pagan una seguridad social, en torno a 150, 250.000 agricultores activos, que no son ni el 1% de la población. La participación de la agricultura en la ocupación decreciendo. La ley de Naredo. Nos hemos ido a los servicios, nos hemos ido a la industria, nos hemos ido a una terciarización que ha podido estar bien mientras hubiera confianza en el modelo civilizacional, en la energía que permite que nos movamos y en el sistema monetario. La inversión pública en la agricultura, a pesar del discurso de las consejerías de que tenemos los planes de desarrollo rural y que van a suponer una gran inversión, de hecho, oficialmente no hacemos más que perder capacidad de inversión pública en el sector agrario, totalmente desmontado. Y los rendimientos de la agricultura pues no han hecho más que decrecer. Hay tecnooptimistas, ahora mismo nos podemos dividir en 2 tipos. Los tecnooptimistas, que son los que piensan que vamos a ser más eficientes en el uso del petróleo, vamos a ser más eficientes en la fabricación de fertilizantes de síntesis que no generen gases de efecto invernadero, que le llaman agricultura climáticamente inteligente. Vamos a ser capaces de bombear el agua sin costes energéticos. Lo cierto es que el valor añadido bruto de la primera revolución verde y de la segunda, incluyendo las ayudas de la PAC, la segunda mecanización, y seguramente en la tercera, es que va bajando al agricultor. La agricultura se está desmontando. Y luego, igual que el petróleo, hemos visto antes que según algunos ya hizo su peak, el peak oil,
el año 2005, otros dicen que hizo el pic el año 2007, otros plantean que fue el año 2010, algunos dicen que el pic está todavía por llegar y que podría ser en los próximos 2-3 años, como mucho 2020-2025, pero el pico del petróleo, es decir, en el momento en el que vamos a consumir más de lo que somos capaces de extraer, vamos a llegar al tope de la capacidad de suministrar a mercados, y cuando empieza a decrecer el suministro de petróleo, si aumenta la demanda, lo que hará es multiplicarse el precio extraordinariamente. El fósforo es uno de los elementos básicos para la agricultura. Cuando un agricultor compra fertilizantes, los fertilizantes son nitrógeno, fósforo y potasio, lo que llaman el NPK. El nitrógeno, con compostaje y tal, vamos a ser más o menos capaces de regularlo utilizando leguminosas. El potasio siempre lo tendremos si aprovechamos cenizas. Pero el primero de los factores limitantes para alimentar a una humanidad, que el año 2050 seremos 9.000 millones de personas, va a ser el fósforo. Y sin fósforo, lo es en las huertas, el principal factor limitante cuando uno está abonando una huerta tiende a ser el fósforo. En el planeta Tierra, el principal factor limitante para abastecer con el actual modelo industrial, que no es viable para el agricultor, pero para producir alimentos, va a ser el fósforo, y las previsiones es que el pico se produzca en torno al año 2030. Y en esto, en el del pico del fósforo, sí que están de acuerdo fuentes muy distintas. Ahora mismo, por dar una imagen de la estupidez colectiva en la que estamos en estas fases últimas o posteras de la civilización, sacamos el fósforo, que es un recurso muy escaso, el 85% se va a contaminar las aguas o a contaminar los suelos, y solamente el 15% es capaz de ser asimilado por las plantas. Pero no importa, mientras el precio esté barato, seguimos poniendo el fósforo sin pensar que pueda ocurrir en el año 2020 o 2030. La agenda del fósforo sería una de las que hay que tener en cuenta en la agricultura. Y luego, otra cosa general sobre el modelo de transición y sobre la importancia de los conceptos de soberanía antes de entrar a la práctica de la agroecología, sería el concepto de la tasa de retorno energético. ¿Qué es la tasa de retorno energético? Vosotros, si tenéis una empresa, volvemos al caso de un estanco de una papelería o de un bar, siempre tendrás cuidado en que la inversión que realices al inicio, en un periodo determinado, tengas retornos. O sea, tonto serías si inviertes más de lo que obtienes en euros, ¿verdad? Bueno, el sistema económico está pensado para que seamos inteligentes con el euro, si no eres simplemente un empresario suicida. Pero ¿qué ocurre con la energía, con el actual modelo intensivo en recursos no renovables todavía baratos? Pues que nos encontramos con que estamos invirtiendo más energía en producir un alimento que la energía que obtenemos con ese alimento. Eso es lo que se llama la tasa de retorno energético. Y la agroecología lo que plantea es: seamos capaces de, con prudencia, no lanzarnos al modelo de la agricultura de las medianías, de las hambrunas de principios del siglo XX, cuando el 90% de la población era analfabeta. Se trata de tener en cuenta que los modelos tradicionales, la China, por ejemplo, tradicional, tenía una tasa de retorno energético, aquí está, de en torno a 50. Es decir, por cada caloría que el agricultor metía en el sistema, incluyendo estiércoles, trabajo animal y trabajo humano, sacaba 50 calorías de rendimiento. Ya quisiera ahora mismo una empresa meter uno y sacar 50. Ni el más espabilado de los capitalistas financieros espera invertir una y sacar 50. Otro modelo de granja, las granjas inglesas del siglo XIX con la Ilustración. Llegaron a una tasa de retorno energético máximo, aplicaron la primera revolución agraria, fue la del uso inteligente, agroecológico por cierto, de la relación entre animal y planta. La primera revolución de los años 1850 en el Reino Unido significó: vamos a intentar que cualquier granja tenga tanto animales como prado y patata. Entonces aprovechaba para hacer el ciclo dentro de la propia granja y llegó a estas tasas de retorno energético. El granjero ponía 1 caloría y obtenía 40. Inglaterra proveía alimentos aceptablemente. Luego se distribuían mal, pero eso es una cuestión que no podemos entrar ahora. La cerealicultura castellana, cuando vais por las mesetas del interior de la península, el poner cereal, sacar el grano, luego pasar la oveja a lo que se llama el careo, aprovecha, y hay un equilibrio también agroecológico entre planta y animal en condiciones áridas o semiáridas como las del centro de la península. El clima no ayuda,
teníamos una tasa de retorno energético de en torno a 20, y la mayor parte de las culturas africanas, en condiciones semiáridas, obtienen 16 por cada unidad de energía que aportan. ¿Cuál es la realidad del balance energético de la agricultura que nos alimenta ahora al planeta Tierra? Negativa. Metemos más energía en forma de petróleo o cualquiera otra de las fuentes fósiles para producir un grano o una caloría de alimentos que las que obtenemos. Estamos en negativo. O somos muy inteligentes en el modelo energético, o la humanidad de 9.000 millones de personas el año 2050 no va a ser capaz de sostenerse con los modelos de producción industrial actuales. Balances negativos y orígenes no renovables. Preocupante. Tranquilos. La FAO encargó un informe a Olivier Schuster hace 4 o 5 años, supongo que ya estaba mañana, y le dijo: oye, ¿sería posible con los principios de la agroecología mantener al planeta Tierra cuando seamos 9.000 millones de habitantes con modelos agroecológicos? O sea, volver entre lo que podamos saber ahora de ecosistemas, ciclos del carbono, permacultura de nuevo cuño hecha en anglosajón o en cubano, con los nuevos conocimientos de agronomía y escuchando a las tradiciones de cada territorio, ¿seríamos capaces de alimentar a la Tierra? Y el resultado fue claro, sí. La clave, pequeñas fincas. Lasos tiene 4.000 metros útiles de superficie y está alimentando en torno a 30 a 35 hogares. Es posible, sí. Lo que hace falta es una gestión intensiva en trabajo y un manejo muy adecuado de la materia orgánica. Eso es lo que plantea la agroecología. La clave del cambio de modelo productivo es la inteligencia en el ciclo de lo que ahora va a un vertedero, o corremos el riesgo de que vaya una incineradora en los próximos años para utilizarlo para alimentar a la tierra que nos alimenta. Los chinos tradicionales fueron tan inteligentes que ellos ni siquiera tuvieron peste. En la Edad Media, no sé si os acordáis que hubo unas pestes espantosas en Europa. Casi el 40% de la población de Castilla murió por pestes, porque la gente lo que hacía era, con los excrementos humanos, las mierdas, abrían las ventanas y decían agua va, o lo metían a la alcantarilla romana. Y en el alcantarillado romano las ratas vivían como querían, comían la mierda y criaban en las esquinas del alcantarillado. En esto los romanos no fueron muy inteligentes. ¿Qué es lo que hacían los chinos? Todos los días los hijos, a primera de la mañana o a última hora de la tarde, en función de los ciclos de vientre de la familia, sacaba en un cuenco de porcelana chino, o muy fino o muy vasto en función de los ingresos de la familia, sus residuos y se los vendía a un agricultor. Y el agricultor cogía lo que ahora, para hablar en fino, llamamos el humanure, human manure, estiércol humano, ya está acuñado el término anglosajón, cogía los estiércoles humanos, los sacaba a la agricultura y permitía que China tuviera una intensidad de 50 calorías por cada unidad invertida. La única que fue capaz de utilizar realmente de modo inteligente los estiércoles humanos. La transición de sistema planetario en algún momento tendrá que tener incluso la mierda en su agenda. Y no me refiero a la mierda que va a vertedero, sino a la mierda que se va con agua potable por el retrete. Eso será en algún momento parte de la transición. Necesitamos el fósforo. Y el fósforo no lo tenemos en cualquier lugar. El fósforo sobre todo está vinculado a los animales. Tenemos el fósforo en el pescado, que lo comemos. Tenemos el fósforo en las neuronas, fundamental para el funcionamiento nervioso. Y excretamos fósforo en las heces fecales. El ciclo del fósforo necesita un manejo inteligente del humanure. En algún momento lo veremos. En los próximos 10 años la agenda es otra, pero en los próximos 20 o 30 ya veremos. Bueno, y esto tiene que ver con la política, o podemos esperar algo de la reforma de la política agraria común, de lo que nos digan desde Bruselas. A estas alturas del siglo soy profundamente escéptico. He participado en procesos de lobby en el Parlamento Europeo. A día de hoy, cuando nos dicen vamos a reformar el primer pilar, que por cierto a Canarias del primer pilar apenas le llegan nada, que son ayudas agroambientales, Red Natura 2000, compensación de rentas vía el pago verde, si estás haciendo una gestión adecuada, metes un poco de leguminosas, es la mayor parte del presupuesto de la política agraria común, se va al primer pilar. El segundo pilar es desarrollo rural. Ayuda para que agricultores se den de alta, si un agricultor quiere comprar una máquina para hacer queso en lugar de vender la leche, o la mayor parte de las medidas, las agroambientales, y agricultura ecológica estarían en el segundo, en el primero estarían las del green.
Entonces están debatiendo qué van a hacer a futuro. ¿Sabéis cuál es el lobby más efectivo a día de hoy? ¿Os acordáis que os he hablado de la financiarización de la economía, no? Bueno, pues ya tenemos a todas las compañías de seguros que están diciendo que el futuro de la PAC no va a ser ayudar al greening ni darle una renta para que en función del número de cabezas de ganado como antes o la superficie de hectáreas que tengas de prado, no. Va a ser para cubrir los riesgos de las variaciones de precio. Ahora mismo un agricultor compra un seguro. ¿Para qué? Si le llega un granizo y le rompe las papas, para poder garantizar que recupera. El sistema de seguros, la financiarización de la economía en las monedas oficiales, sea el dólar, sea el euro, sea el yen, llega a tal grado que la PAC va a ir a que el agricultor utilice el dinero de la política agraria común para hacer una previsión de riesgos de los precios de mercado de su producto, no del granizo. Porque claro, las fluctuaciones de precios son tan grandes que la alternativa del capitalismo, lo que os enseñaba antes, es convirtamos en riesgos para las compañías de seguros lo que es un riesgo para el productor, y hay muchos agricultores que lo están viendo interesante. La financiarización es seguramente una de las bazas que vamos a tener en el próximo periodo de la PAC. ¿Pero hay alternativas? Sí. Lo que pasa es que son alternativas que no pasan por la PAC, pasan por la PAL. Los municipios, el municipalismo, la acción local. De negociar con comunidades autónomas tenemos el culo pelado. Con el Estado no esperemos mucho. Es la proximidad, las competencias de los municipios. Un municipio que haga un inteligente uso de sus competencias, ley de bases de régimen local que no ha tocado la reforma de Montoro, de mercados y mercadillos, puede permitir facilitar la venta directa o la creación de nexos de proximidad y confianza para que el agricultor en cualquier momento del año en el mercadillo venda a 2 euros el kilo y no a 0,20 si lo tiene que llevar a una gran plataforma de comercialización. Un ayuntamiento o una administración local tiene competencias sobre la materia orgánica. Yo no sé cuál es el coste actual en la isla de Tenerife de la gestión de los residuos urbanos, pero no creo que esté por debajo de los 200 euros tonelada. Ahora, ¿perdón? ¿Por debajo? ¿Cuánto? Pregunta maliciosa. ¿Incluye las amortizaciones de los equipos o las amortizaciones de los equipos las quitan? Respecto a eso, los ayuntamientos tienen que encargar a Cabildo y con la fracción de esto le pagan a Cabildo, que es el órgano supramunicipal, 40 euros por tonelada. Con eso no se cubren los costos en absoluto. Pero eso para vertido, ¿no? Y la recogida va por otro lado. Ahí va todo el estudio. ¿Va incluido la recogida y el tratamiento? No, la recogida baja no. Ah. A partir de la Eso es. De la planta de transferencia, 40. Seguro que los costes de amortización de las inversiones no van, porque como venían con FEDER hasta ahora, eran ayudas públicas, se quitan. Entonces nos están encubriendo los costes reales de gestión de la materia orgánica. ¿Quién va a pagar la incineradora si quiere hacer una incineradora? ¿O quién va a pagar el nuevo vertedero? Porque el FEDER, el recurso que hasta ahora se ha estado utilizando para hacer autovías, líneas de alta velocidad o para las plantas de gestión de residuos, la Comisión Europea, afortunadamente, y me podéis dar un golpe en la nuca por decir afortunadamente, ha dicho, no, lo siento, a partir de ahora tiene que ir a criterios de economía baja en carbono y economía circular. Y desgraciadamente para empresas, ya no para administraciones públicas. El dinero que hemos recibido hasta ahora para esas plantas que no incluimos en los costes de amortización, a partir de ahora va para empresas privadas que se están encargando de meter la economía circular como parte de su agenda de negocio. Afortunadamente, por un lado, porque la ecología industrial, que era un principio que llevamos defendiendo desde ecologismo mucho tiempo, y es piensa en todo el ciclo y sé eficiente cuando diseñes un envase y un embalaje, no lo lleves a Ecoembes, sino a un sistema más corto que permita que vuelvas a incorporarlo como materia secundaria en el proceso productivo. Eso era en ideología ecologista. Ahora la Comisión pone dinero para que las empresas diseñen con principios de ecología industrial la producción de sus bienes de mercado. Bueno, los costes de gestión de residuos, incluimos las amortizaciones, me fío de los vizcaínos, que tienen un recurso muy escaso, como en Canarias, que es el suelo. Una gran densidad de población, con grandes pendientes, dificultad de desmontes y terraplenes. Los vizcaínos están calculando 287 euros
por tonelada de residuos. Esos 287 euros por tonelada, 200 vamos a poner, incluyendo amortizaciones. Si en lugar de utilizarlos comprando grandes equipos, que ya sabemos a quién van a ir destinados, intensivos en energía, procesos industriales pesados que no se habrán generado jamás en las islas, ni siquiera en España, y que tendrán que venir de Alemania en la mayor parte de los casos, ¿y si le pasamos esos recursos a un agricultor que de todas maneras necesita fertilizantes en su campo? Fertilizantes de síntesis, no sé si lo sabéis, pero por cada kilo de fertilizante de síntesis se necesita entre 3 y 6 litros de petróleo equivalente para fabricarlo. El NPK que se compra en las cooperativas necesita una grandísima intensidad energética para producirlo, porque el nitrógeno está en el aire. ¿Sabéis qué porcentaje de lo que respiramos es nitrógeno? 78. Sí, las tiro muy bien. En realidad este líquido es nitrógeno, pero el nitrógeno es gas y cuesta muchísimo esfuerzo fijarlo. Nosotros somos, las proteínas que integran a los animales, somos una parte importante de nitrógeno porque nos alimentamos de otro animal que tiene proteínas y porque ese animal se alimenta de herbáceas o de leguminosas que a su vez tienen proteínas. Cuesta un esfuerzo extraordinario a través de un determinado tipo de bacterias fijar el nitrógeno atmosférico para luego hacer una gestión inteligente en los circuitos, en los sistemas. Como la inteligencia del ser humano llegó un momento en el que era el control industrial, proceso de inteligencia, no lo vamos a poner en duda, y la energía barata, la combinación de capacidad industrial más energía barata del petróleo fue: vamos a meter 6 litros de petróleo para conseguir 1 litro de fertilizante o 1 kilo equivalente de fertilizante de nitrógeno de síntesis. Pero eso es parte de la agenda que puede que empiece a fallar. Como bien sabe Alexis, y lo ha estado estudiando para el caso de Canarias ampliamente, en cuanto subió el precio del petróleo, subió el precio de los fertilizantes de síntesis y empezó a producirse la importación de compost en la economía canaria. Es muy sensible el precio de los fertilizantes al precio del petróleo. El tercer pilar de las políticas agrarias son políticas agrarias locales, municipio a municipio, con una gestión inteligente de la materia orgánica. Tenéis en Tenerife uno de los casos más palpables de gestión inteligente de los ciclos de la materia orgánica, que es la finca del Mato de Lasos. Es un referente. He estado hoy visitándola con alcaldes del PP, del PSOE, de diferentes partidos políticos de la península, y les ha quedado clara la gestión de la materia orgánica. Lo tenían en la agenda ya, pero es capaz de generar una fertilidad extraordinaria en el suelo. Eso es lo que necesitamos, que las administraciones locales recuperen la gobernanza, no solamente de las adjudicaciones públicas, sino la gobernanza de los ciclos de la materia orgánica. Entonces, ¿qué significa el tercer pilar de los sistemas alimentarios locales? La remunicipalización de muchos de estos principios. Afortunadamente la FAO lo ha visto y ha impulsado algo que se ha puesto de moda en la península, que es el Pacto de Milán. Y la FAO lo que le dice a los ayuntamientos es: ¿seríais capaces de firmar un acuerdo en el que os comprometáis a favorecer comedores colectivos de compra agroecológica o de compra local en vuestros municipios? Lo que viene haciéndose aquí, nuestra Margarita, lo que viene haciéndose aquí desde hace tiempo. ¿Sería posible que la materia orgánica la gestionara un agricultor para alimentar a la tierra que nos alimenta? ¿Sería posible que en lugar de esperar a que hubiera ayudas a la incorporación de jóvenes en la agricultura por parte de la consejería, los ayuntamientos tuvieran bancos de tierras para que aquella cantidad importante de desempleados del sector servicios, del sector de la industria, aquella pirámide de financiarización, lo que genera han sido grandísimas bolsas de desempleo? ¿Podría haber nicho de actividad empresarial o de empleo, de autoempleo en la agricultura en Canarias? Sí. ¿Y qué hace falta, entre otras cosas? Acceso a la tierra. Y el acceso a la tierra, entre otras cosas, hace porque un alcalde, un concejal en su propio pueblo sabe qué tierra está infrautilizada porque esa persona se ha ido a Tenerife o se ha ido a la península, le pega un golpe de teléfono y dice: estoy haciendo un banco de tierras municipal porque tengo un 20% de desempleo juvenil o un 20% de desempleo. Y si hago un banco de tierras, dime si quieres que pague en especias, te paga en papas o te paga en euros. Pero por favor, esa tierra no puede estar infrautilizada. Es una ofensa a la inteligencia colectiva que haya tierras infrautilizadas. Entonces, la administración local es la que puede mediar entre el que tiene tierras sin utilizar y aquellas personas que no saben qué van a hacer con su futuro profesional. La agricultura es una actividad digna y Javier es un ejemplo de ellos y otros muchos que hay.
El tercer pilar son los sistemas alimentarios locales, la construcción de comunidades de transición en las que lo público, lo social y lo privado juntos dialogan un cambio de modelo. ¿Ibas a decir algo? Efectivamente, entonces, ¿qué es lo que se plantea? Pues lo que planteamos es que el primer elemento del proceso de transición, aparte de pensar la materia orgánica, es el diálogo entre tres tipos de actores. Los actores de lo social, los que realmente son la vanguardia de los cambios, que nunca va a ser ni los organismos públicos, ni siquiera los de mercado, porque los mercados van a lo suyo, que es a obtener rentas en euros, aunque desequilibren el sistema, eso les va a dar igual. El tercer sector, que piensa más en cuestión de valores, organizado de un modo creativo, utilizando el capital social. El futuro del capital, no del capitalismo, sino de la construcción de capitales en el planeta, pasará por el equilibrio entre un uso inteligente del capital financiero y un uso inteligente del capital social. ¿Qué es el capital social? La confianza y la construcción de sistemas de proximidad en los que seamos capaces de reconstruir ciclos de relaciones entre personas y de relaciones con los ciclos de la naturaleza. Y en algún momento tendrán que incorporarse los del sector privado. Lo que hemos hecho en Terrae es hacer una asociación de municipios. Y al principio, cuando se creó la asociación, entre 2010 y 2012, se debatía: ¿tiene que ser una asociación de municipios o una asociación donde puedan entrar movimiento ecologista, asociaciones de todo tipo? Y la decisión, yo no estuve de acuerdo, pero ahora la valoro positivamente, es mejor que solamente de administraciones locales. ¿Por qué? Porque hay un sujeto en el ecosistema de la administración pública que dificulta extraordinariamente los cambios, que es el secretario interventor. Y es bueno que los alcaldes, los concejales, vean cómo han resuelto las limitaciones que les plantean muchas veces los secretarios interventores. Es decir, sus problemas son comunes. Igual que las reivindicaciones de lo social se parecen, los retos que tiene un municipio, por mucha voluntad política que tenga, para hacer transición y hacer procomunes desde las competencias de lo público, se encuentra con dos obstáculos: la ley de bases del régimen local y el criterio del secretario interventor. Cuando un municipio consigue que un secretario interventor le permita o le cuele algo, los otros van detrás. Entonces, es bueno que se trabaje entre colectivos iguales. Una última cuestión, bueno, no es última porque queda todavía un buen rato, pero una cuestión importante también de la agenda de la transición, y no tiene que ver con lo local, tiene que ver con la información al consumidor. ¿A que da buen resultado que los electrodomésticos tengan gama A, B, C, D y E? Porque cuando compras un electrodoméstico lo haces pensando en un doble balance: el balance de precio y el balance de la eficiencia energética. Y sabes que si compras un A o un B es mejor, y por unos cuantos euros prefieres un A o un B, que será más eficiente en el uso de la energía, que un D o un E que despilfarra. Pues parte de la agenda del cambio del modelo de soberanía alimentaria pasa, no es fácil, porque en algún momento los alimentos sepamos cuál es la tasa de retorno energético y el impacto de ese alimento en la inteligencia de los ciclos de la materia orgánica, en los desplazamientos que haya podido realizar, un balance energético del alimento. Eso es parte de lo que deberíamos exigir. Lo han metido las viviendas. En la península es habitual, supongo que aquí también, aunque no sea tan importante el tema del aislamiento, no vale lo mismo una vivienda de tipo A, que tiene una certificación hecha muy bien aislada, que una de tipo E, que pierdes por todos lados, tendrá calor en verano y frío en invierno. Se está haciendo con los vehículos. Parte de la clave del cambio del modelo alimentario será que tengamos un tipo de certificación. Y lo tenemos, algunos lo tenemos ya estudiado y teorizado. ¿Qué significará un alimento de tipo A? Eficiente en la energía y fijador de carbono. Los sistemas agroecológicos, como los que tenéis por aquí, o sea, donde el agricultor y el consumidor se conocen, hay proximidad kilométrica, la materia orgánica se utiliza de un modo inteligente, se fija carbono en suelos, y eso será un alimento de tipo A. Sistemas alimentarios comunitarios de transición, la clave. Y algún día lo público deberá financiar esto, y ahora lo tenemos que hacer a escondidas, porque los ayuntamientos ni se enteran ni quieren de que existen grupos de consumo que están sacando adelante un agricultor en su municipio gracias a consumidores en Santa Cruz. El modelo B, las producciones ecológicas certificadas, que pueden acabar en Frankfurt o en Nueva York. Yo creo que sería estupendo que hubiera mucho más porcentaje del plátano canario en ecológico colocado en los mercados centroeuropeos. No hay nada que objetar a eso. Sería un alimento de tipo B, porque es menos eficiente, tiene que comprar insumos certificados, muchos de los insumos certificados cuesta producirlo en proximidad.
Modelos de tipo C, las producciones integradas, estará vinculado a medidas agroambientales seguramente de la PAC y diferentes certificaciones tipo el Global Gap o el Global GRAS, diferentes certificaciones. Modelo D, las producciones convencionales que tenemos a día de hoy, lo que compramos en la mayor parte de nuestros supermercados. Y el tipo E, lo que nos va a venir con el TTIP. El Tratado de Libre Comercio Transatlántico entre Estados Unidos y la Unión Europea nos va a colocar productos, y no estaría mal si nos la acaban colando, que espero que no, si nos la acaban colando, que les digamos sí, pero yo quiero un certificado de eficiencia energética. Porque Europa es más eficiente que los Estados Unidos y porque el modelo americano tiene una cantidad de insumos que aquí no tienen registro, entonces eso debería tener, los consumidores deberían saberlo. Y tal vez igual que sabemos que si compramos un electrodoméstico de tipo A o B, si nos cuesta 10 euros más, lo vamos a hacer, en sistemas alimentarios tal vez lo hagamos, porque sepáis que un pollo que nos llega de los Estados Unidos del tipo E puede estar en torno a los 2 euros el kilo. Es el precio que tiene el pollo en los Estados Unidos, porque se permiten tratamientos con cloro, la utilización de todo tipo de pesticidas en la producción del grano que sirve de alimento al pollo. 2 euros. En precio nos tumba. ¿Cuánto cuesta un pollo en agroecológico? Tenemos casos en Castilla y León, en el mismo pueblo donde estamos produciendo pollo en agroecológico a través de una CSA, pues es difícil que esté por debajo de los 10 euros el kilo. Ahora bien, por ir al caso del pollo, si los pollos, en lugar de tener que comprar un grano certificado o un grano ecológico, les damos la basura del propio municipio antes de que entre en cubas grandes, o sea, una gestión pequeñita, como se ha hecho toda la vida cuando alimentábamos pollos de corral. Si los residuos del pueblo o del municipio o del entorno orgánicos van a una pequeña granja de producción de pollo agroecológico, seguramente el precio podría reducirse. Los análisis que tenemos, un 70% se podría reducir si damos alimento orgánico residual a los pollos. Y un alimento de lo que nosotros tiramos es la inteligencia de toda la vida de los paisanos. Es dar la basura a los cerdos, a los chanchos o a los pollos. Con cambio de modelo de inteligencia es posible tener producciones de tipo A eficientes energéticamente y asequibles desde el punto de vista económico. Porque las de tipo E, D, C y B son intensivas en capital financiero, son intensivas en energía y particularmente en la actualidad de energías no renovables, y son intensivas en insumos de síntesis que generan muchos gases de efecto invernadero. Las de tipo A son intensivas en capital social, en mecanismos de confianza y de intercambio dentro de las propias comunidades locales, son intensivas en trabajo. En la finca de Mato, perdonad por ejemplo, pero lo tenéis aquí y yo lo acabo de ver hace un rato, no ha entrado un tractor en 20 años. Lo que hay es mano de obra, trabajo, vocación y amor por la tierra y mucha materia orgánica, mucha mierda en el suelo bien gestionada y los recursos naturales de materia orgánica. Esa es parte de la agenda de la transición. Y hay una cosa que si yo fuera canario me preocuparía, y supongo que a muchos de los que estáis aquí os preocupa. Si hay algún sitio en el que será difícil mantener a la población en la relación a los recursos, territorio, población, son las islas. Las islas tienen una densidad de población extraordinaria. Yo no sé, no he hecho todavía los cálculos de si la cronología sería capaz de alimentar al 100% de la población canaria, pero difícilmente. Pero no os preocupéis, porque tenemos casos de islas, las Islas Británicas, por ejemplo, han optado por un modelo que consiste en planificar la alimentación haciendo círculos. Lo que yo os he planteado por intensidad energética, ellos lo hacen en función de los kilómetros. Y van marcándose si esto es 100 miles, 100 millas, o si es de 30 kilómetros alrededor del pueblo, o si viene de fuera de las islas, y en el consumo priman la compra de proximidad. Eso forma parte de la agenda de transición. En el caso de Cuba, que se ha estudiado mucho, hay un montón de vídeos en internet, es especialmente interesante y el clima os ayuda. ¿Qué ocurría en la Cuba hasta los años 90? Pues que estaba en el bloque del este, compraba el petróleo barato a la Unión Soviética y se había especializado en exportar azúcar de caña a todos los países del bloque del este. La producción de caña de azúcar no hizo más que crecer desde la Segunda Guerra Mundial hasta los años 90. ¿Pero qué ocurre cuando cae el bloque del este? Dejaron de comprarle el azúcar los suyos y encima le metieron el bloqueo a los norteamericanos. No solamente el bloqueo para exportar el azúcar, sino el bloqueo para importar petróleo. La década terrorífica que pasaron los cubanos. Y seguramente tendréis familia alguno por allá.
Una década terrible en la que no tenían dinero ni para aspirinas. ¿Qué hicieron en esa década? En esa década se produjo la transición agroecológica. A día de hoy, La Habana, el 70% de los alimentos que suministran a La Habana se han producido en menos de 30 kilómetros de radio de la ciudad. Lo pasaron mal una década, pero la diversificación agroecológica es posible. ¿A qué recurrieron ellos? Volvieron al buey, porque los tractores no podían pagar el gasóleo que llevaban. El gasóleo era para los coches oficiales. Y se produjo una transición. Lo que se trata es no llegar a la situación crítica de en 10 años pasar las canutas y llegar a más o menos estabilizar por lo menos el precio de los alimentos, sino hacer una transición inteligente en 20 o en 30 años. Esa es nuestra agenda de transición. Lo que ellos hicieron sufriendo en 10 años, tenemos que hacerlo con inteligencia y construcción comunitaria en los próximos 20 o 30. Esa es la agenda de nuestra generación. ¿Alguna observación sobre la primera parte? Vuelvo a repetir la cuestión. Con respecto a la puesta en funcionamiento de la agricultura en el sistema cubano, se puede identificar como un fallo del gobierno, ¿no?, al no prever que en un momento determinado podía caer el bloque soviético dado su forma de ejecutar su economía. A ver, cualquier país gestado, cualquier Estado-nación gestado de la modernidad tiene dificultades para entender esto, seas capitalista o seas comunista. Entonces es un problema. La centralización, cuando formamos a ingenieros para que nos gestionen entre 50 listos los ciclos de todo un país, lo van a hacer mal. Eso es un empoderamiento de comunidad a comunidad. Lo que hizo el comunismo fue de construir los sistemas de inteligencia de la gestión de la materia orgánica que tenían seguramente las comunidades campesinas del principio del siglo, que se alimentaban mal, seguramente, pero se puede combinar la inteligencia en la gestión de ciclos con garantías por parte de lo público. El modelo cubano hubiera podido ser de otro tipo. No lo hicieron bien, ¿no? Desde mi punto de vista, me parece un exceso denominar a Cuba, a la Unión Soviética, como comunismo. En un principio intentar, pero realmente había muchos coleguillas que estaban muy contaminados por el capitalismo de tanto tiempo, ¿no? Así que fue un intento a través de una serie de acontecimientos, pero que no llegó a funcionar el comunismo, porque el comunismo es otra cosa desde mi punto de vista. De acuerdo. Voy a coger el micro. Yo creo que en el momento en el que el Estado, cualquiera que sea, intenta la centralización y la creación para los alimentos de grandes mercados, o sea, porque ¿en qué acabaron consistiendo los soviets en el caso de la Unión Soviética? No en comunidades que producían una parte para el autoconsumo y luego exportaban excedentes. No, lo convirtieron en monocultores de patata, monocultores de remolacha para luego sacar el ron o el vodka. Entonces, lo que no tiene sentido es generar... tenía sentido en aquella época, lo hubiéramos hecho seguramente cualquiera de nosotros, pero a estas alturas del siglo, un proceso de campesinización requiere diversificar productos. 80 productos al cabo del año, nos comentaba Nani, que tienen en el proyecto este agroecológico de Dasos. 80 productos alimentarios distintos, hortofrutícolas, al cabo del año. Eso es una comunidad de transición. No por muchas papas que hagas, pues no es. Bueno, pues vamos a comenzar la segunda parte de la agroecología, el agrocompostaje, y empezamos ya a entrar en el detalle de lo que os he ido avanzando. Lo que os voy a contar es una experiencia gestada esencialmente desde los movimientos sociales. La transparencia que os decía antes de que la creatividad esté en el capital social. Si tenemos apoyo de universidades públicas, estupendo, y si no, ya tenemos suficiente hábito e inercia como para ir creando o co-creando políticas públicas. De hecho, este ejemplo que os voy a contar por el Ayuntamiento de Madrid, que se ha expandido ahora a otros lugares, es un caso de lo que llamamos queremos coproducir las políticas públicas. No me vale que el cargo electo genere la política pública y yo me la trague. Ni siquiera vale que haya un proceso de consultas si sobre este dinero habrá que hacer tal cosa u otra. La creatividad está en la activación del capital social. Y el capital social significa que el gestor de lo público tiene que abrirse
a la co-creación de las políticas públicas. Se creó la plataforma Madrid Agroecológico en el año 2015, como os comentaba, uniendo a diferentes movimientos de los entornos, sobre todo de barrios, pero también de pueblos del entorno de la ciudad de Madrid. Se crearon diferentes mesas, una de ellas era la de productoras, y en el año 2016 se constituyó una asociación que se llama UPA, Asociación de Pequeños Productores Agroecológicos, Asociación Unida de Pequeños Productores Agroecológicos, que reúne ahora mismo unos 35 productores pequeñitos. El tema de la asociación y la construcción ascendente. Es necesario cooperar. Y se gestó también una asociación que se llama Coopera y Composta. Serían algunos de los actores y juntos se diseñó el proyecto Madrid Agrocomposta. ¿En qué consiste el proyecto Madrid Agrocomposta? Pues consistió en entender que la gestión de la materia orgánica, como el cerebro tiene dos hemisferios, la gestión de los residuos tiene dos retos. Por un lado estaría lo que se llama el ciclo técnico, envases, embalajes, papel, vidrio, lo que sería lo inorgánico, lo que estamos ya de hecho separando en el contenedor amarillo, en el verde de vidrio o en el azul de papel. Supone el total más o menos el 50% de los residuos y se viene a aprovechar actualmente en torno al 20 o al 30 de media en todo el estado, en España, el ciclo técnico. Pero el gran reto está en el ciclo biológico. El ciclo biológico, la base del funcionamiento de los ecosistemas, de los ciclos del carbono. ¿Cuánto se está reciclando ahora mismo? En la mayor parte. Si quitamos a Cataluña y un poco a Euskadi, el 0% va a vertedero. Va a dar negocio a grandes empresas que han construido el vertedero, a las grandes empresas que se dedican a poder concursar para quedarse con la gestión de los residuos. Es un sistema del antiguo régimen, de oligopolios. Entonces, la clave está para conseguir cumplir además un mandato europeo. En algunas cosas Europa no nos va a servir, en política de común creo que es un desastre, pero el tema de residuos y otros cuantos nos lo está poniendo fácil, a huevo dicho en castellano viejo. ¿Por qué? Porque genera directivas, una directiva, la del año 2008, que decía: Estados de la Unión, obligatoriamente, al llegar el año 2020, el 50% de lo que ahora es residuo tenéis que ser capaces de reciclarlo. Y como ya sabéis que aquí nos las tragamos, para bien y para mal, nos las tragamos las que nos mandan de Bruselas enteras, España cogió la directiva y como buen alumno la transpuso a una ley propia del año 2010, la 98-22-2010. Transpuso eso y ahora España se ha obligado a sí misma a que el año 2020 el 50% de todos los residuos se reciclen. Y nosotros les preguntamos, el Ayuntamiento de Madrid y de diferentes sectores, si el ciclo técnico solamente reciclas el 20 o el 30% de la mitad, para llegar al 50%, sí o sí, no te puedes escapar, vas a tener que entrar al ciclo biológico. Estamos en el momento en el que las administraciones o son capaces de meterle de una puñetera vez la mano a la gestión inteligente, al reciclado de la materia orgánica que nos están recogiendo mezclada con todo tipo de restos para ir a vertedero, separarla bien en origen y buscar una alternativa. Ahora, alternativas hay muchas. Alexis las tiene tipificadas en 12. Yo no me conozco las 12 que has tipificado, pero a grandes rasgos será que el Cabildo construya una gran planta de compostaje que sea capaz de gestionar toda la materia orgánica separada de toda la isla, es decir, más de lo mismo. Un ingeniero decide dónde ponemos la planta para optimizar las funciones logísticas desde los Cristianos hasta el puerto de Santa Cruz y la ponemos en la laguna. No, el modelo no es ese, tíos. No estamos en eso. Estamos por la descentralización y entender que tenemos agricultores que para que haya una agenda agroecológica necesitan alimentar a la tierra con inteligencia, aprovechando lo que es un residuo para convertirlo en un insumo y alimentar a la tierra que nos alimenta con lo que a nosotros nos sobra, que es la manera de decir de verdad una economía circular de la materia orgánica. Y eso requiere que el ayuntamiento identifique agricultores y les diga: ¿tú estarías dispuesto a 20, 30, 40 o 50 euros la tonelada a hacer agrocompostaje? Aquí tienes un curso para prepararte. Es lo que estamos haciendo en Guadalajara, preparando a los agricultores para que sean capaces de decir: no me montéis una planta de diputación, no gastéis recursos públicos que no tenéis además, porque el FEDER no lo vais a poder utilizar para esto ya, traerlo para acá, descentralicemos la gestión. Ese es el modelo austríaco de gestión de los residuos. Aquí tenéis un ejemplo de cómo lo están manejando en Austria. Y por lo visto habla ante uno de los que actuó como embajadores del modelo austríaco en España, así que otro reconocimiento. Imaginaos que eso es la isla.
de Tenerife, se parece un poco además, ¿no? No han cogido y ha dicho un ingeniero, voy a poner la planta de compostaje en este municipio, o voy a poner una para el noreste y otra para el sur. No, han hecho una convocatoria y han dicho agricultores del país. ¿Quién está dispuesto a recibir a 50 euros tonelada, que es lo que están pagando en Austria, su materia orgánica para compostar? Diversifican ingresos cuando la actividad agraria, lo habéis visto en las constantes que hemos explicado al principio, ¿no? La actividad agraria está perdiendo rentabilidad, tiene que comprar fertilizantes que se compran en divisas y que no es capaz después de revertir, tiene pérdidas. Y tiene otra cosa importante esto, un agricultor convencional, de los que se lleva riendo en la cara de la agroecología toda la vida, va a coger a 50 euros tonelada 500 toneladas del municipio de La Laguna, y de repente se encuentra con que lo que le damos como materia orgánica es en función de la superficie que tiene. No queremos que vendas compost. No, amigo. Es mentira que vaya a haber mercado de compost. Lo que te voy a dar es la materia orgánica para que fertilices tu propio terreno. Ese tío está metido en la agricultura ecológica y está en la transición agroecológica, aunque se ría en nuestra cara. Está pillado. No voy a comprar fertilizantes de síntesis si tengo una materia que no me dejan vender dentro del acuerdo para no colapsar los mercados de compost. Entonces lo aplico como fertilizante a la tierra y ha entrado la agricultura ecológica. Es la mejor agenda para conseguir que Canarias haga la transición. Es inteligencia por parte del municipalismo. Eso es lo que deberíamos poder encontrarnos dentro de 10 años, no creo que antes, en la isla. 60, 70, 80, 200 agrocompostadores, municipio a municipio. Reducimos las distancias de transporte de la materia orgánica, que en algunas carreteras generan atascos para entrar y salir. Reducimos la logística de kilómetros del movimiento de la materia orgánica, le generamos una renta complementaria al agricultor, sustituimos fertilizantes de síntesis vinculados al petróleo. Esta es la agenda de transición agroecológica insular o de cualquier territorio. Esta es la base del modelo. En Austria, el 60% de la capacidad de compostaje es pequeñito y el 50% es agrocompostaje. Ellos también han dejado la opción a que sea una industria de madera, que tiene mucho serrín. Pues yo con el serrín que hago, si no tiene mercado, me cuesta muchísimo sacarlo. Mezclas el serrín con los residuos de alimento y haces compost. Es el momento de entrar al detalle de cómo se hace el compost. El Ministerio, en su página web, son muy ingenuos los que nos gobiernan, supongo, porque a veces la función pública es un lugar muy duro, nos cuentan esta historieta. Un modelo seguramente del 2 o 3. Se compran alimentos, generamos basuras, los metemos en un contenedor marrón, se los lleva ya separado, esto ya no es el cubo de residuos, es habiendo separado en origen la materia orgánica, lo llevamos a una gran planta de tratamiento, pública o privada. Aquí es donde hay nicho para que las constructoras digan, yo quiero una gran planta de tratamiento centralizado y luego vendo el compost. ¡Ja! El compost no lo vas a vender. No lo vas a vender porque no va a haber mercado. Los agricultores no pueden pagar ni los fertilizantes de síntesis. Está resultando complicado. ¿A qué precio vas a tener que poner compost para que realmente sean capaces de comprarlo? Entonces ahí es donde todos los especialistas en ciclos de economía circular son conscientes de que es una ingenuidad pensar que el compost se va a vender fácilmente. ¿Lo puedes regalar? Sí. Pero si lo regalas, mete en la cuenta de explotación y en las previsiones de inversión del equipamiento que vas a hacer, público o privado, eso. Yo para la transición lo que le decimos al Ayuntamiento de Madrid, le decimos, por favor, cuélame el modelo de gestión que te dé la gana, porque luego tiene una presión de los lobbies fuerte y difícil. Lo único que te pido es, por favor, calcula bien los costes de todo el sistema, porque desde la agroecología vamos a poder competir en precios al gestionarte los residuos, seguro. Entonces, como planteamiento, que os calculen realmente los costes de ese modelo, porque la agroecología lo va a poder hacer seguramente más barato. El autocompostaje, lo más bonito, el Ministerio lleva tiempo haciéndolo, es que cada casa tenga su compostera y lo aplique en su huerta. ¿Cuántos tienen huerta y pueden realmente hacer compostaje para el autoconsumo? Pues en medio rural y poco más. Y hay que tener en cuenta una cosa, los costes del compostaje, no sé si estás de acuerdo, Alexis, nos dicen que los costes de tratamiento son muy altos si ponemos una compostera casa a casa, se reducen si hacemos procesos de compostaje comunitario, local, y vuelven a dispararse si nos vamos a grandes plantas centralizadas metiendo todo lo que serían los costes. Con lo que estas curvas ya nos están diciendo una cosa. Tanto el compostaje individual, que algunos creen que es la solución casa a casa, como la de grandes plantas de tratamiento suponen muchos costes.
que sean capaces de decir los precios, seguramente nos ayudará a hacer un modelo de agrocompostaje y de transición. El compostaje, en materia de costes, lo que estamos analizando en diferentes casos y puesto en números redondos sería 50 euros tonelada más o menos puede costar si pones las composteras individuales y tienes que hacer un seguimiento para que no se convierta en un nido de moscas casa a casa esas composteras, unos 30 euros en compostaje comunitario, algo más. 100 euros podría ser el horizonte de gestión de los residuos en un modelo de agrocompostaje, incluyendo el desplazamiento de la materia orgánica, más luego lo que le pasa al agricultor, porque el porte es transporte más gestión. Y si nos vamos a los grandes sistemas, incluyendo todo lo que sería la compra y amortizaciones, pues tenemos de referente en Madrid, son 250 euros, el ayuntamiento no lo reconoce, pero te dice cuántas toneladas trata, cuánto le cuesta, haces una división, y si no te dan más, se quedan con esos 250. Allí en Vizcaya, que han hecho el cálculo, eran los 280 y pico que os comentaba antes. Entonces, las funciones se optimizan en lo que le llamamos el modelo de agrocompostaje, y es que sea un agricultor. Estas son aportaciones sobre la transparencia del Ministerio de Agricultura, que el Ministerio de Agricultura no reconoce, por cierto. Lógico, se podía esperar otra cosa. ¿Hay ejemplos de recogida de quinto contenedor? Pues sí, en Cataluña. En Cataluña, cuando recibieron la ley esta de residuos, primero la directiva comunitaria y luego la ley estatal, dijeron: en España van al 50% de objetivo de reciclaje, nosotros vamos al 100%. Y se marcaron como objetivo llegar al 100% en el año 2020. No lo van a conseguir fácilmente, pero hace tiempo ya que tienen implantado un quinto contenedor marrón, donde la gente ya sabe que tiene que echar exclusivamente los restos de comida y orgánicos, y van repartiendo por las casas unos cubitos marrones para que lo tengas en la cocina y lo separes adecuadamente. No es obligatorio. Donde se ha hecho obligatorio la recogida de la materia orgánica, donde incluso ha habido en algunos casos hasta multas, ese partido político no ha vuelto a salir. En el caso de Euskadi ocurre. Entonces, la recomendación es: no lo hagas obligatorio, deja que sea una cuestión de ciudadanía y de civismo. Es lo que le llamamos la marea marrón. Necesitamos convencernos boca a boca, puerta a puerta, mercadillo a mercadillo, desde el productor al consumidor, porque cuando desde, con perdón, el cabildo desde el gobierno insular nos dicen separa la materia orgánica, hay muchos que ya recelamos. Esas grandes campañas recelamos. Es mejor el boca a boca. El boca a boca es lo que genera honestidad. Cuando uno lo ha hecho porque se lo cree, lo practica en su casa y lo traslada como profesor a su colegio, y en el colegio hay un quinto contenedor para que los niños puedan llevar los residuos de sus casas y se produce una evangelización en el sentido ecológico del término, hay muchas más opciones de que la materia orgánica que recojamos esté muy pura. Porque uno de los problemas, si hubiera algún agricultor en la sala seguramente ya habría apuntado, es: ¿y si me meten muchos impropios y luego eso va con metales pesados? Si la recogida no tiene mucha calidad, el compost no la tendrá. Los plásticos, las cintas de los papeles, en fin, eso hace falta separar muy bien. Ahora os contaré cuáles son los impropios que estamos consiguiendo con sistemas de donación de materia orgánica a través de colegios y nodos de voluntariado, claro, que son bajísimos. Estamos teniendo calidad de compost de tipo A, que es la que es perfectamente aplicable en agricultura ecológica certificada. Un reconocimiento también al caso modesto, notabilísimo y al tiempo vergonzoso. Larrabecho, un municipio de las afueras de Bilbao, donde un grupo de una comunidad de consumo, una especie de CSA, que se llama Gupide, una asociación, decidió que iba a convencer al ayuntamiento de que le permitiera hacer una experiencia con un presupuesto de 18.000 euros para que ahí le llaman baserritarras, los campesinos, los agricultores de su localidad que se dedicaban a producir hortalizas, o sea, el modelo que se está planteando aquí en la finca de Mato, recibían los 18.000 euros y ellos recogían con su furgoneta los residuos que las familias que quisieran de la localidad dejaban en un cubito a la puerta de su casa. Hacían un recorrido, es una localidad de 1.500 habitantes, con su furgoneta, cogían el cubito de cada familia, lo vaciaban en su furgo y lo volvían a dejar en la puerta. Y la familia sabía que los martes y los viernes se recoge, al subir del trabajo volvías a coger el cubito y te lo subías arriba, lo vaciaban en un quinto contenedor. Esto empezó en el año 2012. A día de hoy ni siquiera los vizcaínos han conseguido dar el salto de una experiencia que no pasa todavía de ese municipio. Está costando mucho que las administraciones den su brazo a torcer.
no lo ven. Esto es iniciativa social, se ha conseguido convencer a un municipio, pero en el caso de Vizcaya no avanza demasiado. Y el sistema de compostaje es algo tan casero, como veis allí, creo que la luz lo permite ver, cubierto para que no le dé ni el sol ni la lluvia, y unas cuantas cajas porque lo están haciendo sin mecanizar, sin tractor. Y lo aplican, ahí mismo tienen una huerta. Lo que están consiguiendo es que hay algunos restaurantes que directamente les lleven sus residuos orgánicos. Y en Madrid, ¿qué nos planteamos? Pues dijimos, ostras, al ayuntamiento nos lo ha comprado, que necesita una experiencia piloto pequeñita, de las de contrato menor de 18.000 euros, una cosa chiquitina, antes de analizar, evaluar y ver si somos capaces de transferirlo. Y se diseñó un proyecto que incluía, vamos a empezar por la gestora de recogida. Una empresa, seguro que aquí ya hay, que se dedica a la recogida de aceite usado, ¿no? ¿Por qué? Porque el aceite usado lo arreglas un poquito y lo conviertes en biodiesel. Se les pidió que se dieran de alta como gestores de recogida de materia orgánica, que fue muy sencillo. Cuando uno maneja aceite, el paso a materia orgánica fue una mañana de un papel sencillo. Nos organizamos en nodos. Hicimos desde Madrid Agroecológico una convocatoria. Red de huertos, grupos de consumo, colegios donde hubiera militantes. Necesitamos una serie de nodos de recogida donde voluntariamente podamos poner un contenedor que ni siquiera fue marrón, un contenedor azul, donde la gente pueda depositar sus restos. El comedor escolar, si se conseguía convencer al director y a la cocina, donde las familias que quisieran llevaran sus restos. El ayuntamiento lo asumió. Se le paga 1 euro por kilómetro recorrido a la empresa de inserción, han conseguido tener una persona contratada en la empresa de inserción gracias a esto, y se lleva a 4 huertas de proximidad de Madrid. Hicimos una convocatoria entre todos los productores agroecológicos del entorno, o sea, a pequeñita escala, desde lo social, lo que habíamos visto hacer en Austria. Una convocatoria y salieron 4 huertas. Y esas 4 huertas han recibido, en la experiencia piloto, 200 euros por tonelada. ¡Wow! 200 euros por tonelada. Claro que había lista de espera. Un agricultor que tiene dificultades para colocar sus cestas a veces, que cuando llegan las vacaciones las familias se desentienden y dejan de comprarle y se encuentra con los tomates cuando tiene más producción y no los consigue vender en julio y en agosto, la comunidad no le está respondiendo. Esas son relaciones de mercado convencionales. Cuando me interesa te compro y cuando no, te suelto. No, la agroecología requiere un cierto compromiso, requiere que convirtamos al agricultor en el productor artesano de los alimentos que nos alimentan. No es el tomate, es el tomate de Marcelino. Y Marcelino es el artista que produce las hortalizas en esta casa. Se dignifica al agricultor, pero hasta que eso se consiga, los 200 euros por tonelada no les han venido mal. Problema, la administración, para empezar a darles la licencia de agrocompostadores, que no existe la palabra compostador para la administración, esta palabra nuestra todavía no hay, les requiere 2.000 euros en papeleos. 250 de inicio del expediente administrativo, 700 para no me acuerdo qué era, y de fianza, 1.000 de fianza y 700 de seguro, 2.000 euros para comenzar. El caso es que empezamos con el registro administrativo para cumplir, o sea, siempre en el borde, ¿no? Jugando con el borde. Ahí tienen mi solicitud y ninguno de ellos, 2 años después, todavía tienen la licencia de agrocompostadores porque les están puteando, con perdón de la expresión. Tenemos la red de 4 agrocompostadores, la red de nodos, que si no recuerdo mal, la de memoria, creo que la tenía por aquí, debería haber unos 14 al final, una cosa así, y una asociación que es Economías Bioregionales, en las que participo con otras muchas personas, que a tiempo parcial me dio a alguien para que pudiera hacer la coordinación del proyecto, contabilizando, con ahora voy a explicar cuál es la logística, para poder garantizar que damos calidad. Porque no solamente se trata de competir en precios, sino también de competir en calidad. Esto no lo dicen las empresas y tenemos que aplicarlo nosotros también. Ahí tenéis el mapa de Madrid, 30 kilómetros de radio, donde están las 4 huertas que empezaron a compostar y que siguen compostando. Y este es el sistema, el sencillo sistema, no nos compliquemos la vida. Una furgoneta normal, que creo que tiene media tonelada de capacidad, a Mohamed, con estos cubos de color azul que nos los regalaron, donde la gente iba depositando sus kilos. Mohamed, cole a cole o nodo a nodo de recogida, los pesaba y nos pasaba los datos de kilos en cada uno de los nodos de recogida. Al llegar estas nieves, la vicepresidenta de UPA se vacía en una carretilla y se separan los impropios. ¿Qué es impropio?
todo lo que no tiene que ir a ese cubo. Si metemos una manzana en el cubo amarillo, es un impropio para Ecoembes. Y por cierto, aprovecha para el ayuntamiento pagarle menos. Si nos encontramos con una tarrina de yogur en el cubo de la materia orgánica, es un impropio en el cubo de la materia orgánica. Impropio es lo que alguien se ha equivocado echando donde no había que echar. Y el aprendizaje sobre qué es impropio y lo propio en cada contenedor es algo que lleva su tiempo. Entonces, bueno, como estaban numerados los cubos, lo que hacíamos era, cuando acababa la recogida, le decías al colegio, el Mr. Nuda, tío, aquí hay 3 cucharas de yogur y 10 tarrinas de yogur. A ver si te devuelvo las cucharas, pero por favor, dile a los niños que no echen tarrinas. Se educa, se produjo la misma economía circular, fue una educación circular. Los niños recibían por parte del educador, hubo 3 que ayer echaron la cuchara. Hostias, nos miran hasta el cubo de basura. No es que sea una auditoría, es simplemente una cuestión de educación paulatina. Y gracias a eso, aquí tenéis los nodos de recogida. ¿Y quiénes fueron los campeones? Esto es importante como conclusión de nuestra experiencia. Los campeones en recogida fueron los colegios. El Luis Cernuda, sin lugar a dudas, porque consiguió incluso saltarse la ley de la Comunidad de Madrid. Como el coche de recogida no iba todos los días, la ley obliga a los coles de que se tiene que hacer la recogida de la materia orgánica para que no huela todos los días. Entonces la mayor parte de los colegios decían, por lo menos cumplo la ley. Que vienes martes y viernes, yo el martes y los viernes te lo guardo, pero los miércoles y los jueves no me lo puedo quedar, lo tiro. El Luis Cernuda, con 2 gónadas, dijo, yo voy a guardar lunes, martes, miércoles, jueves, viernes. Y el fin de semana va a estar el contenedor colgado en la valla del cole para que las familias puedan echarme la materia orgánica. Y esa militancia hace que tenga 1,5 toneladas. Colegio, colegio, colegio El Sol. Siguientes, los mercados. Metimos mercados de abasto, los grandes productores de los puestos de parada de mercados de frutas y hortalizas, restaurantes, y luego ya son grupos de consumo, huertas. Nosotros habíamos pensado al principio que la red de huertos urbanos, los movimientos de grupos de consumo iban a ser palancas de cambio. No lo son los colegios. La comunidad educativa es la clave para entenderlo y para que se produzca un diálogo complementario entre el maestro, el educador de actividades extraescolares, el monitor de comedor, la familia y los niños en el aula. Esa es la clave para el cambio de modelo de gestión, como los educadores bien sabéis. Mercados, y luego pues fueron empezando a llamarnos, porque tuvo una publicidad, una compañera que hizo un muy buen trabajo de comunicación, salió en el Metro, en El País, en La Vanguardia, en Barcelona, en Vizcaya. Todo el mundo estaba siguiendo el caso porque habíamos conseguido en Madrid, que estamos un poco en el centro y somos muy atrasados para algunas cosas muy barrocos, habíamos conseguido sacar adelante un proyecto, la prensa lo sacó y empezaron a llamarnos cerveceras y otros que tenían productos orgánicos que también se fueron recogiendo. Se genera una marea marrón. No cuesta hacer una marea marrón con la recogida de la materia orgánica. Evolución de la cantidad y la calidad. Empieza el proyecto, esto es marzo de 2016, hace 1 año y medio ya. Empieza la recogida, el boca a boca va poco a poco haciendo que suba el número de toneladas, se van incorporando más colegios y más nodos por el efecto llamada. Cierran los colegios en el mes de julio y en julio tenemos que ir a toda pastilla a buscar mercados ya, porque los colegios no había que lo suplieran. Clave, que estamos aplicando en otros sitios ahora mismo. Cuando cierran los colegios, los sistemas de recogida de este modelo paran, descansan en verano y vuelven a recoger cuando se vuelve a producir, porque no tiene sentido mover la furgoneta para mover muy pocos kilos. Y la otra de las gráficas, esto va aumentando, buen síntoma, y contaminación, lo que decía antes es vírico, constructivo, y los impropios. Los impropios, es decir, la cantidad de kilos recogidos por cosas que no corresponden a la materia orgánica, era de 15 kilos, pero al llegar al 5.º mes ya era apenas un 3%. De media, menos de un 0,1% de impropios, que es calidad absoluta. Los sistemas de recogida puerta a puerta en Euskadi tienen un 3 o un 4 de impropios, y en Cataluña, con ese contenedor marrón que os he enseñado antes, donde no hay manera de ver quién te echa ni qué, pues tienen un 15 o un 20% de impropios. No consiguen que ese compost sea después de tipo A y aplicable en la agricultura ecológica. Entonces es clave que estén muy bien separados los residuos en origen y educar en la comunidad para que los impropios se vayan reduciendo. Y eso requiere no una política de gestión para toda la isla, sino empezar con comunidades de cambio. Es una cuestión de conquista paulatina, grupo a grupo. Una gozada escucharte lo que cuentas y cómo lo cuentas, pero me toca hacer un poco el tema de la gestión del tiempo y ya llevo 1 hora y media. Bien, pues entonces
para que pueda haber un descanso. Sí, señor, muchas gracias. Pues nada, lo dejo aquí ya. No, vamos a ver si lo tienes planteado Acabo con esta... para cerrarlo, ¿no? Digo, y que Sí, pueda haber- no me quedan poquitas. Me quedan muy poquitas. Situación en la que se encuentra ahora mismo, pues comenzamos con el proyecto de malla composta, 4 hortelanos, 8 nodos creciendo y se gestionaron 47 toneladas en esa parte del entorno de Madrid. Pero había un efecto marea marrón, y es que hemos comenzado a recoger desde lo social, cogiendo un contenedor verde y pintándolo de marrón en algunos colegios. Pero al cabo de un mes y medio habíamos conseguido que la mancomunidad se sumara y pusiera su logo y nos trajera contenedores marrones. Se consiguió. Y en este lugar lo que estamos haciendo es una CSA, es como si fuera el grupo que tenéis en Tacoronte, pero la recogida la está haciendo no una empresa de inserción, sino directamente la mancomunidad ha dicho, no, lo quiero hacer yo. Esto me va apuntando tanto. Recoge con un camión como Dios manda, no es la furgoneta cutre que había visto el anterior, sino un camión como Dios manda, pesa con unas básculas profesionales, sube ahí tenéis al presidente de la mancomunidad, suben, lo meten al camión y lo llevan a una huerta donde hay 50 familias asociadas, es como una Community Support Agriculture, como el modelo de Tacoronte, 50 familias que utilizamos esa materia orgánica para dar de comer a pollos y gallinas ponedoras y después compostarlo para alimentar a la tierra que nos alimenta. ¿Y ha crecido el sistema? Pues sí, se ha ido expandiendo. El modelo que os comentaba en Sierra Norte, ahora mismo 2 hortelanos y ya hay un logo oficial de una mancomunidad, porque en este de aquí el Ayuntamiento de Madrid no ha querido poner el logo. El logo es el del proyecto. El Ayuntamiento de Madrid, mucha prudencia, esto es un experimento, no vaya a ser que me vengan los enemigos políticos y me acusen de alguna cosa. Tienen mucho miedo. En cambio, aquí en la mancomunidad del Valle de Lozoya, por cierto, gobernada por el PP, puso el logo y está recogiendo con su propio camión 25 toneladas en el año 2017. Y saltó a uno de los pueblos en transición, que se llama Zarzalejo, en el entorno de Madrid, Zarzalejo y Flores Medillas, cortaron y pegaron también, y tienen, no son 4, creo que son 2, esto puede que esté mal. De manera que se va expandiendo los alrededores de Madrid. Y la última, que estamos haciendo, empezamos hace 3 o 4 meses, es con 8 colegios en la Vega de Henares. Como veis, se va expandiendo la Mancha territorialmente, ¿no? Como una enfermedad vírica, en el sentido positivo. La Mancha se va expandiendo y en Guadalajara, con una mancomunidad Vega de Henares gobernada por el PSOE, tenemos a 2 hortelanos, 8 nodos de recogida en colegios, donde hasta el director está realmente implicado, y la previsión es que se recojan 20 toneladas en el año 2017. Esta es la realidad de cómo puede crecer. Y la asociación Coopera y Composta, que es donde se juntan productores que hacen compost por cuenta propia, red de huertos, gente que tiene sus propias composteras individuales, pues el día del medio ambiente pusimos este puesto muy modesto en el Paseo del Prado de Madrid, delante del Museo del Prado, marcando una pica en Flandes. En el Paseo del Prado de Madrid pusimos un puestecillo donde explicamos a la gente y les compramos los residuos con un vale. Es lo que hemos hecho y con esto ya acabo. Una pequeña experiencia que todavía no le podemos llamar una moneda social, pero cuidado con la palabra moneda porque los enemigos acechan. El Ayuntamiento de Madrid permitió que se hicieran mercadillos ambulantes de productores agroecológicos en las plazas del centro de Madrid, y entre la plataforma Madrid Agroecológico, la asociación de productores AUPA y otra, emitimos un papelito y le decimos a los vecinos del barrio: tráeme tu materia orgánica, que te la compro a 25 céntimos el kilo. Eso sí, condición: no te puedes llevar los euros, es para que tengas un descuento en los productores de UPA que están vendiendo ahí. Pero ya estamos acostumbrando a la gente a que las relaciones estables son de doble valencia o de doble enlace. Si me permites el gesto, acércate. Productor, acércate para que se salgas, tiene que salir. Tú eres mi productor, yo soy tu consumidor y te compro las hortalizas. Primer enlace, estable, de modo semanal, pago los 15 euros, pero es que tú además, yo te voy a llevar mis residuos orgánicos, dame la otra mano. Esto es la generación de comunidad.
La materia orgánica de mi casa sale para alimentar a la tierra que a mí me devuelve los alimentos. Eso es parte de lo que la gente entiende rápidamente y dice, ostras, me encanta separar la materia orgánica en casa, porque estoy quitándoselo a un sistema de recogida ineficiente económica y ecológicamente, y nos estamos empoderando desde la ciudadanía y de una construcción de una manera distinta de entender la economía y la ecología. La basura es parte de la agenda de cambio clave. María Marrón.